¿Cómo saber si le interesas a alguien? ¿Cómo saber hasta qué grado insistir a esa persona que tanto te gusta? Preguntas tan insistentes y repetitivas de personas inquietas por no poder dejar de pensar en aquella persona a la cual sienten gran gusto o fascinación física o por cualquier otra cosa, pero les encanta. Para empezar, si te haces esa pregunta es porque probablemente caben dudas acerca de si esa persona efectivamente le interesas o no. Pero la verdad es que si tú no tienes autoestima y si tú no te valoras ni te gustas, para ahí es el mal. Sin autoestima, esa pregunta va dirigida a que probablemente no le interesas ni tampoco le gustas, porque es absurdo que esperar algo externo, que alguien te haga el favor de darte ese amor que tú no eres capaz ni de darte a ti mismo o misma. Pero bueno, supongamos que tienes autoestima. Recordemos que no podemos controlar solamente a nosotros mismos y las emociones y cómo gestionar la actitud. Las otras personas están fuera de control. Así que, sin dejar al lado el libre albedrío de las demás personas que viven en el mundo, no puedes obligar a nadie. Supongamos que si la persona logró por 1000 malabares y esfuerzos conseguir a la persona que anhelaba y a la cual pues ve como un elemento que va a rellenar ese vacío que sustituye esa falta de autoestima, y sin ser adivino, mago o Nostradamus, tarde o temprano esa persona te va a hacer sufrir tanto, que te va a hacer tocar fondo y con suerte te haga aprender lo que significa realmente autoestima, o sea, valorarte y saber distinguir que mereces a alguien que después de autovalorarte vea eso y te trate como te mereces. Quizá sea cierta la idea de que nada es imposible, pero nada como lograr atraer a la persona indicada y que llega a tu vida cuando tú tienes la autoestima nivelada, sabes cuánto vales y te tratas bien. Automáticamente y sin esperar nada, las cosas fluyen. Pero si haces sobreesfuerzos, si forzas las cosas, si antepones el ego y te vas con esa idea de no someter ese ego a la idea del rechazo, de perder, porque te da miedo inconscientemente sentir esa emoción desagradable. Es absurdo tenerle miedo al rechazo cuando tú mismo te rechazas y no tienes una autoestima real. Más bien es un ego falso que se disfraza en insistirle a una persona que por más que le has preguntado, invitado, buscado, escrito, recibes negativas y la persona pues lo interpreta como un reto. Es un juego de ego dirigido probablemente a la misma cuestión final de siempre. Así que la clave es trabajar en la autoestima y ser feliz contigo y agradecer tu vida.
Voy a hablar por lo que quizás sea lo más apegado a lo real y quizá no sea en todos los casos, pero sí es probable y tú mismo lo sabes, incluso tú misma lo sabes. Cuando realmente te gusta una persona, quizá puede funcionar al principio, hacer como que tienes tu vida, tus planes y a la primera a lo mejor te diga déjame pensarlo o no puedo, quizá la siguiente semana. Pero si a la tercera vez sigue con excusas o simplemente te dice no puedo, créeme que si realmente le gustas a alguien o te gusta a alguien, no te vas a dar ese lujo de andar diciendo que no. Evidentemente el tipo de espiritualidad, valores, costumbres, familia, tipo de personalidad tienen un peso importante, pero no seamos doble cara. Y la verdad es que en su gran mayoría la primera impresión física de una persona es lo que va a hacer lo que te despierte o le despierte el interés inicial a la otra persona. Y sabemos que entre gustos se rompen géneros. Lo que te gusta a ti a lo mejor no me gusta a mí. Y hay que ser conscientes de que existen billones de seres humanos en el mundo, así que entre gustos hay miles de posibilidades. Sin embargo, el gusto principal y a la persona que más tienes que valorar en tu vida y la primera tienes que ser tú. Si no lo haces, jamás vas a obtener ese sentimiento o atracción. ¿Cómo lo puedo explicar? Auténtica de alguien externo. Tienes que empezar contigo y si no tienes la capacidad de ser feliz contigo, ni disfrutar o amar los momentos contigo, probablemente se crea una espiral de relaciones forzadas, egoicas, que te van a dirigir únicamente al vacío existencial o sufrimiento. Entonces, hay dos cosas diferentes. Una, que valores tu tiempo y disfrutes tu vida y que a la quizá cuarta o tercera le digas que no o te digan que no porque la persona sabe cuánto vale su tiempo y valora demasiado su propia compañía como para considerar a alguien externo y compartir ese tiempo valioso de su agenda contigo. Y otra muy distinta es que a la 10ª vez, a la 5ª vez o a la 6ª te diga que no, con excusas, porque créeme que si le interesas o si le gustas a alguien, va a haber un momento en que esa persona también va a poner de su parte y no vas a hacer nada más tú. Por más que coincida esa persona con tus estándares de persona idealizada, tanto física como lo que tú crees que sea su personalidad, si no hay esa reciprocidad y si no está tu elemento principal, que es la autoestima, eso va a estar destinado a finalmente un sufrimiento. Y la lección final y verdadera creo que es: sé consciente que el universo, más bien en el mundo en donde estamos, hay más de 1 billón con B de seres humanos diferentes. Y es absurdo que aún teniendo tu autoestima, sigas insistiendo con alguien sabiendo eso. Estás
estarías limitando tus posibilidades y autoconvenciéndote de que esa persona que has puesto en ese pedestal es la única que vive en ese universo, lo cual es absurdísimo porque entre esas billones y billones de personas, créeme que está la indicada y perfecta, la cual coincide tanto física como en personalidad de eso que te mereces. Una vez más, la llave es la autoestima auténtica, verdadera. Y créeme, independientemente de que estés o no estés con esa persona, nada ni nadie le tienes que dar tu poder personal para que te robe la paz. Eso es indudable. Si realmente dices que amas a alguien o a esa persona, pero no ves que te corresponde, entonces si se trata de amor es porque también tienes autoestima y también en teoría deseas lo mejor para esa persona, no nada más satisfacer tu deseo egoísta de que te pertenezca o estar con ella. En ese caso, si existe ese elemento de amor, como tú dices que sientes, deja que esa persona se vaya y sea feliz con alguien que también la ame y que ella ame. Y entonces cuando tú te liberas y cuando aprendes a valorarte y amarte más, llegará sin que lo esperes lo ideal. ¿Qué otros elementos se pueden salir de esta situación en general? No toda la gente se comporta de la misma manera o reacciona igual, precisamente por la gran variabilidad de personalidades que hay en el mundo, de entre esas billones de personas que hay. Y entre esas billones de personas, no todas van a tener la misma facilidad de expresar emociones o sentimientos, si lo quieres llamar así, incluidas las muy catalogadas personas tímidas. En este caso, si una persona es tímida, pero te encanta y te gusta demasiado, cambia ahí la dinámica para saber si también le gustas. Y ahí es cuando tienes que ser un poco más perceptivo. ¿Cómo saber si también le gustas o interesas a una persona con dificultades de expresar emociones o que no son tan expresivos emocionalmente? Al contrario, son personas que les desagrada demasiado, que se les sorprende a sus verdaderos sentimientos porque resulta ser desagradable y bochornoso para ellos. Tienes que ser una persona muy perceptiva y sensible. Y sobre todo, si realmente te interesa esa persona, tienes que tener bastante desarrollada una virtud que se llama paciencia. Y si quieres las cosas express con este tipo de personas, olvídalo. Es muy fácil confundir a una persona aparentemente atractiva según tu percepción. Y que por el hecho de que no te exprese o que no sea recíproca como tú lo esperas y en el fondo sea tímido o tímida o que le cueste trabajo ser expresivo, es muy común que la gente lo tache de MAMON, payaso sangrón, creído, etcétera, y prejuicios tan absurdos que no tienen nada que ver con la persona en su esencia, ¿sabes? Primero percátate si esa persona es tímida o si realmente es como dice ser. Prejuicios a final de cuentas, otra vez. Si te gusta algún tímido, tímida, tienes que ser paciente.
Sin embargo, hasta una persona esquizoide o tímida, si lo quieres también ejemplificar, o sea, personas ya sea desinteresadas por las relaciones sociales o con la incapacidad de expresar con facilidad emociones o sentimientos. Inclusive esas personas, si a ellas realmente les gusta algo, créeme que vas a lograr que se salgan de su jodida zona de confort de no hablar con nadie, inclusive. Y este es el más bonito ejemplo de interés que pueda haber en una persona tímida o esquizoide. Si les gustas, si les atraes por lo menos físicamente, créeme, va a ser algo. Aunque para ti sea una tontería o algo insignificante, si te gusta una persona tímida o esquizoide, aún así los vas a hacer salir de esa zona de confort de no interesarse por nada ni nadie socialmente. O sea, si realmente les atraes físicamente, van, aunque sea, a contestarte, aunque sea con un hola. Entonces, ahí entramos en un trabajo inicial de tratar de saber los antecedentes familiares o lo que sea de tu crush que te encanta para saber si es tímido, esquizoide o antisocial o realmente no le interesas. ¿Cómo se logra esto? Las redes sociales son bastante importantes en ciertas cosas como para tener un panorama general de qué tipo de persona se trata, de su círculo social. Si ves que esa persona es tímida o antisocial, obviamente tampoco va a tener una gran lista de amistades en Facebook, por ejemplo, ni muchos likes. Eh, y realmente tampoco es una persona que dé tan... O sea, realmente es nulo su interés hacia otras personas. Y por suerte, si acaso tengan una foto de perfil, a lo mejor la autoestima no está peleado a lo mejor con ser esquizoide, que es una una cuestión de personalidad por la cual la persona no siente interés por conocer a otros. Pero si le gustaras, ok, entonces si tu crush por el que tanto te interesas tiene 150 likes, le da millones de comentarios a sus amistades, o sea, es muy activo socialmente. Y cuando tú le mandas un mensaje no te contesta ni a la tercera ni a la cuarta, o solo te contesta muy desinteresadamente o te pone excusas para salir y ves que en sus redes sociales, por ejemplo, para poner un ejemplo en Facebook, ves que es bastante activo, eh, esa es una buena señal. Sin embargo, si es una persona tímida o esquizoide y ves que pasa una bola desértica en sus redes sociales sin casi likes o comentarios, merece la pena hacer un trabajo extra para discernir si le gustas o no. Y realmente una persona tan selectiva socialmente como estas, como los esquizoides o antisociales o tímidos, si tú lo puedes llamar, que no es siempre el caso, eh, resultan ser unas personas, en su mayoría, por ejemplo, los tímidos, tímidas, con un mundo interior bastante rico. Por lo que ese esfuerzo extra que no hubieras hecho con una persona extrovertida que te hubiera dado una reciprocidad de interés, a lo mejor se va a compensar con una actitud de fidelidad a lo mejor más alta o más interesante o más inteligente. No lo sé, tío, no lo sé. Ahora, tampoco se trata de joder al tímido o tímida.
Tienes que demostrarle constante interés, pero sutil, e ir poco a poco. Y si después quizá de un mes o un mes y medio de esa perseverancia como para darle un poco más de confianza, te acepta una salida, es buen indicador. Sin embargo, también los tímidos y tímidas o esquizoides tienen libre albedrío. Y si no le gustas, en 2 meses o en 3 meses o en un año, jamás te van a responder un jodido mensaje. No. Y lo van a interpretar como acoso o como algo muy desagradable y probablemente te bloqueen antes de que te des cuenta. Bueno, como conclusión, tanto personas extrovertidas, tímidas, esquizoides, normales, cualquier matiz de personalidad, edad, físico, lo que sea. Si le gustas, si le interesas, si es recíproco ese interés, va a fluir solo. Y sí, la verdad es que el interés tiene pies. Sea tímido o no. Tío, si estás viendo que después de un mes o quizá un mes y medio, después a lo mejor en una persona que te dejó en visto le vuelves a escribir y no te contesta, coño, no insistas. El interés mueve mundos, planetas, universos. Incluso viaja hasta donde sea necesario por tan solo volver a ver a esa persona o tener la oportunidad de conocerla. Y qué maravilloso que sea recíproco y no forzar las cosas ni realizarte traiciones a ti mismo o misma, viendo que la persona no tiene el mismo interés por ti y aún así estar ahí. ¿De qué se trata? Hay que valorarse. Y no hay nada mejor que primero enamorarse de uno mismo. Y cuando tu agenda y vida sean tan interesantes, tan activas y tan llenas, no vas a tener ni tiempo de pensar en nadie más que en ti. Y no es egoísmo. Tienes que empezar a ser consciente que tu tiempo es valiosísimo e irrecuperable. Y para andarlo gastando en personas que no te valoran, si tienes una autoestima sana y real, vas a saber que no vas a estar como para perder el tiempo así y que tu vida sin o con quien sea tiene que continuar y avanzar y evolucionar. Recuerda que todo es prestado, nada es tuyo y la única persona o ser que va a estar contigo hasta el final de todo y para siempre, por lo menos como individuo, antes de que se vuelva a unir el Big Bang, vas a ser tú, ¿vale? Te puede gustar bastante a alguien, créeme, es normal, estás en todo tu derecho. Son tus gustos, etcétera. Pero de verdad es que es una grosería cederle tu poder personal a elementos ajenos a ti y poner a X o Y fulano o fulanita en un pedestal. Porque en ese pedestal el único que debe estar eres tú, tus metas, tus proyectos y después a lo mejor tu familia o yo qué sé, a quien sea, tu mascota. Pero si en ese pedestal no estás, tu poder personal se va. Es como tirar oro a la coladera y dárselo a alguien que también te ayuda a tirar ese oro a la basura.
De verdad, no es fingir que estás ocupado ni que tienes una vida interesante. Es realmente hacerlo. Y cuando realmente lo haces, pues quizá en el momento en que menos lo esperes llegue esa persona con esas características que tanto anhelaste siempre. Por eso también es importante preguntarte realmente qué es lo que quieres en alguien, tanto personalidad como físicamente, y qué defectos de la personalidad estarías dispuesto a tolerar, qué cosas son las que no violan tus valores o costumbres. Porque pues creo que ninguna persona puede ser uh, o todo blanco o todo negro, es una mezcla. Te puede gustar X o Y persona y tú estés encaprichado o encaprichada con esa persona. Pero ahí es donde tú estás limitando al universo para atraerte a la persona que realmente debería estar ahí. Inclusive mejor de lo que esa persona a la cual tú te limitas a fijarte es. Así que no es tan buena idea creer que ese crush sea porque tiene que ser y porque según tú crees que te gusta y tiene todo lo que tú soñaste siempre. No lo sabemos. No te limites, no le cedas tu poder personal a nadie, continúa con tu vida, nada te pertenece, solo tú. Una última sorpresa. Esa emoción que crees que te produce tu crush, en realidad es una ilusión que hace tu cerebro y que te crea historias como para que tú creas que es lo que tú necesitas. Y pues en realidad es un vacío o necesidad de sentirse así. Si llegaras a conocer más a esa persona, si es que se da o lo fuerzas, te vas a dar cuenta y te vas a decepcionar. Y en algún momento te vas a hacer esta siguiente pensamiento. No es lo que yo creía que era. ¡Pum, babe! Y al final te vas a arrepentir. Así que autoestima, por favor.